Abuso sexual infantil, producción y poder, por Jorge Volnovich, publicado en Abuso sexual en la infancia, recopilado por Jorge Volnovich, eh, publicado durante una reunión académica alrededor del tema en Brasil el año 2020 2002, eh, publicado en República Argentina. El análisis institucional ofrece la doble perspectiva de constituir un conjunto de teorizaciones que permite el abordaje de las problemáticas institucionales, al mismo tiempo que genera una mayor comprensión sobre los modos de subjetividad producidos y moldeados dentro de las mismas instituciones. El abuso sexual infantil, o ASI, será, pues, el campo de intervención a través del cual podremos cumplir con este doble abordaje. Por un lado, penetrando y analizando la conflictiva de las instituciones de las relaciones de parentesco, de la justicia y de la psicología, pero también permitiéndose comprender el tipo de persona producida por estas instituciones o los modos de subjetivación que a partir de sus prácticas legalizan y naturalizan la condición humana. La visibilización social del ASI constituye una de las cuestiones más instigantes de las últimas décadas del siglo pasado, en la medida en que sobre él han operado dos negaciones que hoy son sostenidas, aunque sin la misma consistencia que en otros siglos. La primera, relativa al incesto como fundamento central del ASI, y la segunda, relativa a su universalidad social, ya que no está reducido a las clases menos favorecidas, sino que abarca todas las clases sociales. En otras palabras, el ASI es centralmente endogamia en acto, y en este terreno todos los seres humanos, ricos y pobres, están en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo, podemos definir la visibilización de la ASI en estos últimos años como un verdadero analizador, entendiendo que un analizador es un dispositivo espontáneo o artificial que revela lo reprimido en la estructura y da sus posibles soluciones. Un ejemplo sería como en el SIDA, es un analizador de las conductas sexuales humanas, revelando el orden de aquello que se sostenía reprimido en el campo de la más estricta intimidad. De la misma manera, un proceso jurídico penal puede considerarse un analizador artificial, ya que es un dispositivo montado técnicamente por los hombres, de la situación de los individuos frente a la ley y de la ley misma. Como el ASI es un analizador en el sentido de que da al institucionalismo, a este término, o sea, el de revelar aquello que se encuentra reprimido e invisible en la estructura social subjetiva, como mencionamos, el ASI muestra y revela aquello que la civilización ha escondido como un secreto tan arcaico como inamovible, el incesto. Secreto no tan secreto, ya que parafraseando a Ana Fernández en 1989, podríamos decir que su invisibilidad dependía de su no significación, mucho más que de su no existencia. En efecto, el incesto y su prohibición recorren todas las etapas civilizatorias y es el sustrato real de constructos teóricos, como mitos fundacionales de la exogamia en la antropología estructural y a través de su correlato intrapsicótico, el complejo de Edipo en el psicoanálisis. Sin embargo, el mito ha terminado por sustituir al sustrato real de aquel, regalándolo a la invisibilidad, permaneciendo restringido solo como práctica común en condiciones de hacinamiento y pobreza. De esta manera, en forma paradójica, el mito del incesto ha permitido que el propio incesto real se arrastre durante siglos como una epidemia invisible, y solo en estas últimas décadas es posible nombrarlo, publicarlo y mediatizarlo. En primera instancia, podría pensarse que esta visibilización de la mencionada endogamia en acto obedece a una especie de regresión civilizatoria, lo que tal vez no sería del todo incorrecto. Sin embargo, debemos atribuir la visibilización del incesto al auge de la tecnología y de los medios de comunicación en un mundo globalizado. En efecto, el ASI es un analizador de que el niño ha pasado a ser consumidor y consumido, como dice Guattari en 1931. El nivel de su cuerpo libidinal y en la vida privada aquello que se consume implica un costo.
O sea que se trata de cuerpos libidinales infantiles lanzados al mercado, lo que se prueba constatando la situación de la prostitución infantil, cuyo aumento en el siglo pasado, en especial en sus últimas décadas, ha sido mayor aún que en el siglo XIX, casi a la par del aumento del trabajo del esclavo infantil. Recordemos que el ASI es el antecedente inmediato de la prostitución infantil, como lo prueban tantos estudios epidemiológicos como el de Berardi, Fara, Reis, Méndez y Viera el 2000, desde la sociología hasta los estudios transversales practicados por la historia de las mentalidades, lo que constituye un elemento esencial para comprender la infantoplastia dominante. Esto quiere decir que a nivel del contexto consumidor, todos los seres humanos, sean niños, jóvenes o adultos, estarían expuestos a la racionalidad de los medios de comunicación, lo que explica por qué los niños han dejado de ser niños para adultificarse en la demanda. En efecto, la demanda por el consumo adultifica niños, así como infantiliza adultos. Sin embargo, a nivel del ser consumidos, niños que trabajan, niños prostituidos, niños abusados o niños en los medios se revelan como objetos de uso y también como objetos de cambio de una sociedad que ha encontrado para ellos un mercado amplio donde es tan importante la oferta como la demanda. Es por ello que el ASI es un analizador político-económico subjetivo de la sociedad, a partir de la vida intrafamiliar, del carácter consumido que tiene el cuerpo libidinal del niño y del cual extrae el goce el consumidor, tal como un objeto del mercado. Para decirlo en términos analíticos, el progenitor abusador es el otro absoluto, el amo, representante en la familia de la mega máquina del mercado, siendo el cuerpo del niño el sostén de ese goce, como lo prueba el incesto real. Pero, para que esta cuestión haya salido de la intimidad de la familia hacia el dominio público, han sido fundamentales otros dos procesos. El primero deriva del advenimiento de la alta tecnología aplicada a los medios de comunicación, la mass media, con la consecuente liquidación de las fronteras entre lo privado y lo público. En efecto, el ASI es aquel que los medios de comunicación transmiten como ASI, a partir de las denuncias de familiares o de exposición de vida de jóvenes o adultos que atravesaron la experiencia. Incluso hoy y más que nunca los medios no desisten en su empeño de lograr que sean los propios niños lo que declaren sobre la experiencia abusiva sufrida, ya que en su nombre se ejerce la defensa de los derechos. Siendo así, en nombre de esos derechos, actualmente niños y adolescentes, apenas con una cara tapada, con una imagen distorsionada, emiten un discurso adultiforme respecto de su experiencia delincuencial. De la misma manera, se espera que los niños relaten su experiencia abusiva y otras veces abusadora. Esto expresa que, más allá de toda práctica sensacionalista o perversa, existe una lógica política y subjetiva por la cual nada de lo que hace el orden del consumo puede quedar al margen de los medios de comunicación. En segundo término, debemos consignar como factor central en la visibilización del incesto la modificación en la estructura de las relaciones de parentesco, la familia y en especial los cambios de la cuestión de género a partir de las conquistas de los derechos de la mujer. La institución de las relaciones de parentesco. La familia de este siglo no pasa solo por un ajuste. Varios aportes nos comunican que la familia moderna ha sufrido los avatares de un diferente modo de agenciamiento político, social, económico y subjetivo, por el cual debemos revisar, incluso si debemos continuar llamando familia a la familia. En realidad, nada es menos familiar para un niño en situación de calle que su propia familia. Entonces, es posible que un nombre de la familia, que en nombre de la familia, un niño de la calle maltratado y violentado por su familia original sea reinsertado en esa misma familia que volverá seguramente a maltratarlo y violentarlo en el marco de un programa de asistencia del Estado. Lo mismo podríamos observar con respecto de aquellas políticas del abuso sexual infantil que en nombre de la familia revinculan con
con el aforismo de que todo niño necesita de un padre y una madre. En realidad, la naturalización y sustancialización de una noción que se ha revelado profundamente cambiante según la cultura dominante es, tal vez, lo que más conspira para asumir que se trata de otro ambiente familiar y solidario, lo que puede servir de continente a un niño. Precisamente las conquistas desarrolladas por las mujeres en el siglo XX han recreado un contexto sociocultural diferente que obliga a redefinir la materialidad de la familia. En ese aspecto, la monoparentalidad busca un espacio de reconocimiento que la sociedad no le otorga. Son madres y padres solos que con mucho cuidado, esfuerzo, deben cuidar de sus hijos, mujeres que ya no esperan que ningún hombre haga nada por ellas, hombres que no esperan que ninguna mujer se encargue de los niños para delegarlos sin culpa. Se trata de otra forma de producción de subjetividades que no acata el imperativo a ese niño le falta padre o a ese niño le falta madre. Esto no quiere decir que el niño algo no le falte, sino que estamos indicando no tanto lo que le falta, sino lo que le sobra, como mencionamos anteriormente, su carácter de objeto de mercado. El avance de la monoparentalidad en la sociedad no constituye, como vemos, un tema menor, teniendo en cuenta sobre todo que frecuentemente encontramos en los procesos de denuncia del abuso sexual infantil un fantasma institucional de secuestro imaginario del niño legitimado por la justicia en el momento de excluir al padre o la madre abusivos de todo contacto con el niño. La expresión de imaginario social corresponde a una noción propuesta por el filósofo Castoriadis en 1983 como conjunto de valores y normas que la sociedad instituye como creencias a partir de las cuales los sujetos encuentran su lugar. Por otra parte, en el psicoanálisis el término imaginario se refiere a la relación dual madre-bebé y la función de espejamiento de la mirada de la madre como constituyente del yo del bebé, que genera un amplio universo de realidades virtuales. En este caso, el término secuestro imaginario que utilizamos se inscribe en ambos sentidos, en la medida en que, por una parte, refiere al carácter socioinstitucional que determinará los lugares del niño junto al padre o a la madre, y por otra parte, alude al fantasma de los padres de que su hijo les sea robado o secuestrado por la institución, escuela, hospital, club, etcétera. Un ejemplo bastante común de lo dicho se presenta en el temor al cambio o al robo de bebés en las maternidades, que generalmente corresponde al fantasma de que el hijo imaginarizado en el embarazo por la madre resulta no ser igual al que realmente nació. Pero también es cierto que estos cambios pueden suceder accidentalmente o en forma delictiva, producto de una apropiación perversa de los bebés en los establecimientos destinados a este fin. En función de este fantasma, la justicia y la psicología forense en diversas oportunidades vacilan en desvincular al presunto abusador del niño, cediendo a la argumentación de que se trata de una falsa denuncia en el marco de un divorcio destructivo. Sin embargo, si profundizamos en esta cuestión, podemos comprobar que este fantasma es claramente una forma regresiva de defensa frente a los nuevos desafíos generados por la monoparentalidad. Bion, eminente psicoanalista y grupalista inglés, describe supuestos básicos regresivos y defensivos frente a la tarea grupal solidaria. Supuestos básicos, supuesto básico de líder, pareja intragrupal o ataque y fuga serían formas a través de las cuales un grupo se aparta incondicionalmente del trabajo grupal, inconscientemente. En el caso referido, el secuestro imaginario puede incluirse en el supuesto básico de ataque y fuga, junto con el fantasma del robo del niño como defensas regresivas frente a la imposibilidad de pensar grupalmente la monoparentalidad. Para Bion, el análisis de estos supuestos básicos era tan trascendental que de ellos dependía el éxito o el fracaso de un grupo. Sin embargo, él no consideraba el contexto social que rodeaba a un grupo, que en este caso es lo que nosotros privilegiamos. Ocurre que el campo de la monoparentalidad, entonces, es todavía un campo profundamente discriminado, donde no faltará un contexto religioso para desnaturalizar esa categoría o un psicólogo o psicoanalista siempre listo para considerar
como enfermo ese vínculo, así como antiguamente se contribuyó con el mismo diagnóstico a la discriminación de la homosexualidad. Por ende, siempre se estará frente a la sensación de que el niño es secuestrado por el padre o la madre hasta que la monoparentalidad no sea legitimizada socialmente. Si tomamos el paradigma de la monoparentalidad aún a riesgo de forzar categorías teóricas, es por el motivo de que el abuso sexual infantil obliga de hecho a los agentes a redefinir la familia como un campo profundamente heterogéneo. Y en ese sentido, la monoparentalidad es un paradigma de la heterogeneidad emergente. Retomaremos posteriormente esta cuestión a la luz de la problemática de la implicación. Pero las familias en donde ha existido un abuso sexual infantil u otras formas de abuso de poder también se imponen como un campo sujeto al devenir. ¿No es verdad que el gran problema de las revinculaciones resulta de definir el carácter simbólico de un padre o una madre abusivos, condenados, sospechados, sobresalidos, tratados, sobresaídos, medicados, etcétera? Planteada desde este punto de vista, parece ser una cuestión de difícil solución que no sea retomar nuevamente el aforismo todo niño necesita un padre o una madre, sea este lo que fuere, como justificación de toda acción civilizatoria y evitativa de la marginalidad social. Pero tal vez el principal problema consiste en definir a la familia desde lugares simbólicos, lugar del padre, lugar de la madre o lugar del niño como sujeto de derechos. Topologizar la familia desde este punto de vista tal vez sea importante, pero en lo que ha hecho al abuso sexual infantil y hasta diría a los desafíos de la vida cotidiana, no deja de ser un severo obstáculo. Sucede que desde este punto de vista, la función simbólica del padre o la madre puede llevarse a una defensa natural a ultranza de estos, en una verdadera tiranía de la función simbólica, haciendo que su periodo, su pérdida, los torna irrecuperables, aún mediando la justicia, a no ser en un plano formal, lo que significa la exclusión y marginalización del abusador, pero también del niño abusado y todo el resto de la familia. Por eso es necesario dejar de pensar la familia como lugar simbólico, sea de carácter natural o sustancial. El ASI nos obliga a poder pensar la familia en términos de un devenir, o sea, como una producción posible. Así como en los mismos términos podríamos definir que en esta sociedad se producen abusadores y se producen abusados. Por ende, el revincular un padre o madre abusador está en la misma línea de cómo se produjo el abuso sexual, de su devenir subjetivo, y el carácter de esta revinculación será producto de un otro devenir subjetivo, en donde participan los agentes dedicados a esta tarea. En síntesis, el abuso sexual infantil demuestra que las prácticas familiares transcurren en otras dimensiones sociales y subjetivas y que las relaciones de parentesco simbólicas se definen mucho más por sus proyectos que por sus realizaciones. La institución de la justicia. El ASI sitúa a la organización de justicia en un conflicto entre lo instituido y lo instituyente. Lo instituido está representado por el conjunto de normas, preconceptos y estatutos que de alguna manera llevan a los representantes de la justicia, jueces, fiscales, abogados, etcétera, a defender el orden natural de la familia, al niño como víctima ingenua de la perversión adulta o de la madre que antes que mujer debe ser madre. Del otro lado, las fuerzas instituyentes del abuso sexual infantil obligan a un replanteo del sentido de la familia, a considerar la declaración de un niño, aun con sus singularidades, con la misma fuerza de verdad que cualquier otro ser humano, a enunciar la idea de que puede haber padres y también madres, tanto pobres como ricos, capaces de cometer incesto. Este conflicto está agudizado, ¿por qué no? Producido por un profundo cambio en la estructura del poder societario que también envuelve a la institución de la justicia. En efecto, en la medida en que el Estado ha perdido el poder paternalista, esencialista en favor del mercado, también la justicia ha dejado de sostener la mistificación que hacía la esencia de su poder.
El primer efecto ha sido el de vacío de las estructuras del Estado y de la justicia, fuertemente patriarcales, y en segunda instancia se ha producido, como en toda la sociedad, una fragmentación por la cual los vínculos, aún dentro de la justicia, se han quebrado, siendo los representantes del orden jurídico policial los encargados de apagar infructuosamente los múltiples incendios de la cotidianidad. Para complicar la situación, la justicia se debate entre la ignorancia y la mala fe, propia y ajena, lo que implica indefectiblemente que tanto la palabra inmanente a la ley como la palabra del Estado han dejado de ser una garantía. En este proceso de desmistificación de la justicia, de la cual participan sus agentes, tales como jueces, abogados, mediadores o defensorías, la garantía perceptual que aúna y solidariza a los seres humanos se ha desplazado a los medios, que entre otra cosa precisamente levantan, denuncian y anuncian la cuestión del abuso sexual infantil. De esta manera, la organización de la justicia queda atrapada en una doble tenaza, una doble ligadura que tiene como una de sus posibilidades la de aferrarse a una ilusión instituida y conservadora, atribuyendo las denuncias de Lassie al auge de la militancia feminista, reivindicando la función del padre en la familia y la del juez en el proceso jurídico. La otra posibilidad consistiría en declarar la ignorancia de su saber, alienándose en el vacío y la fragmentación del Estado al pasar los procesos a manos de peritos. ¿Se trata solo de una crisis en una institución? La impresión es que el abuso sexual infantil induce a pensar que se trata de mucho más que eso. Se trata de desarrollar la desmistificación de la justicia para otro modelo de subjetividad donde los agentes de la justicia consideran nuevas prácticas, donde los niños hablan y dicen, donde las familias pueden ser monoparentales y eso no es pecado, en donde el cuerpo y la intimidad tienen otro estatuto y en donde la modelización psicopatológica no es garantía de transgresión y delito. Se trata también de un campo en donde los abogados y jueces se encuentran en un nuevo devenir intelectual, pleno de desafíos éticos, filosóficos y, aunque suene inusitado, hasta artísticos. Por ello, en el campo de la justicia precisamente es más necesario examinar el estatuto del deseo, aunque incorporar este término tan propio del psicoanálisis o del socioanálisis puede parecer obsceno al quehacer legal. Sin embargo, se trata de una práctica donde el deseo tiene un peso decisivo, en especial cuando se trata del abuso sexual, pero no se trata de un deseo regresivo, infantil y reprimido que desde la historia individual tiende a retornar en cada fallo de un juez o en el compromiso de cada abogado. Esta lectura del psicoanálisis, proporcionada por Freud y sus seguidores de varias escuelas, no resultaría la más adecuada a este planteo teórico, por mucho que algunos sostengan que a todo agente en el campo de la justicia le vendría muy bien un tratamiento psicoanalítico. Sin embargo, no es desde este aspecto desde el que podemos pensar en las transformaciones de una práctica. Es necesario tomar el deseo, aún en sus vertientes inconscientes, en la contradicción entre la producción y antiproducción a la que se ve sujeto como todo deseo. El deseo como antiproducción está en la reproducción de prácticas que llevan indefectiblemente a la revictimización de la víctima, en ciertos enunciados positivistas que desconocen cualquier subjetividad en juego o en la serie de parafernalias que capturan el discurso de la víctima para naturalizar su condición de víctima o su complicidad con el victimario. En las antípodas, el deseo como productivo aparece en las innovaciones que proponen jueces y abogados en el tratamiento del ASI, en la consideración de tiempos diferentes, sospechas diferentes, personas diferentes, o en la creación de dispositivos originales capaces de generar otra manera de ver el abuso sexual infantil. Permítase, permítaseme que ejemplifique la cuestión,
sintetizando la dinámica de un proceso por así, en el cual uno de los jueces intervinientes decide tomar él mismo una entrevista a un niño varón de 6 años, presuntamente abusado por el padre, frente a una cámara Gesell, detrás de la cual se encontraban no menos de 50 personas involucradas en el caso. Práctica innovadora, sin duda, ya que prescindía del perito psicólogo psiquiatra, quedando el juez expuesto, digamos, tan desnudo como el niño, frente a la mirada del público, aún considerando que la tecnología de punta actual permitiría una filmación por circuito cerrado de televisión. No está de más acotar que, a instancias de ese juez y en ese mismo juzgado, suelen instrumentarse reuniones de peritos tanto forenses como de parte o de oficio en forma transversal, lo que constituye una forma sumamente original de tratar la cuestión del ASI. En el seno de la entrevista con el niño, permeada por una calidad humana poco común del juez, este le hace la pregunta fatídica: ¿qué te hizo tu papá? La pregunta sonó terrible y violenta, como un machetazo a la infancia del niño y a la nuestra. Imagino que aquellos que transitan el campo del abuso sexual podrían introducir miles de ejemplos semejantes, pero este estereotipo no deja dudas de que el niño está siendo revictimizado en el preciso momento en que se formula la pregunta. Esta misma pregunta puede escucharse en boca de psicólogos o psicoanalistas, sean peritos o no, atravesados por un discurso instituido para desmitificar la idea de que nuestro juez no era un entrevistador preparado para este fin. Vemos como en ningún otro lugar hasta qué punto en el mismo dispositivo donde se produce lo diferente, se reproduce lo mismo, y cómo el público con su asistencia marca en su deseo de voyeur la intimidad y la dinámica dual juez-niño, de manera tal que el abuso sexual infantil despliega un escenario que pone en juego la consideración deseante, profundamente conflictiva e inconsciente de todos los agentes, emergiendo el carácter progresista de una práctica o su vertiente microfascista, dado que en ese impas transita la subjetividad singular y colectiva de la justicia. Más todavía, pensemos que toda esta política del deseo incluye, junto con el proceso penal, la dinámica del proceso subjetivo y social en una articulación inmanente, para concluir que el ASI obliga a jueces, fiscales o abogados a transitar campos no conocidos, solo con la meta de defensa de los derechos del niño como norte. La institución de la psicología. Aquí debemos diferenciar el impacto que el ASI ha provocado en las organizaciones PSI a nivel de los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. En primera instancia, podemos observar que el poder jurídico psiquiátrico se ve profundamente afectado por el ASI. En efecto, la psiquiatría forense se confronta con hombres y mujeres correctamente aseados, bien vestidos y con un discurso coherente, lo que desde un principio les impide cualquier ejercicio del poder en el campo de las legalidades transgresivas, que dominan la modernidad. Por ello, necesariamente el ASI solo podrá ser procesado desde la víctima, mucho más que desde el victimario. Es más, la epifenomenología presente en las codificaciones de última generación, en este momento el DSM-4, no hace más que reflejar una ambigüedad institucional en el campo de la psiquiatría forense, resuelta siempre con las palabras borderline, personalidad límite o estructura límite, que en última instancia resuelven o intentan conjugar los impas entre la psiquiatría fenomenológica, la psiquiatría dinámica y la psiquiatría biológica. El ASI, en ese sentido, es impiadoso con la psiquiatría biológica que hegemoniza el panorama actual, en la medida en que cualquier abordaje del victimario y de la víctima envuelve necesariamente un retorno a la fenomenología clásica, o por lo menos exige una perspectiva psicodinámica que, que la sobrecodificación del DSM-4 no permite. A su vez, la psicología forense, encargada de comprender el nivel de normalidad psiquiátrica y social de una persona a través de entrevistas o tests,
hace hincapié en la metodología científica, que resulta ser el aspecto más cuestionado y cuestionable de la práctica psicológica forense. Esta sería la proposición, esta sería la proposición. Si el ASI está reservado para especialistas, necesariamente la metodología científica de estos es lo que le dará validez al diagnóstico. Sin embargo, dichos especialistas no pueden menos que bajar los brazos cuando el ideal adaptacionista se confronta con discursos ambiguos, niños que no pueden ser testeados, la propia insuficiencia de los tests, las reivindicaciones conflictivas, las impugnaciones diagnósticas y metodologías, y principalmente la misma concepción por la cual la familia ya no es una garantía de salud para el niño. Desde ese punto de vista, sería muy osado pensar que nadie es experto en ASI y consecuentemente su método para la detección está profundamente relativizado por la subjetividad emergente, dado que estamos en presencia de profesionales profundamente implicados en una práctica que cada día añade nuevas acciones destinadas a que la palabra de la víctima pueda expresarse, en especial siendo un niño. Es más, puedo asegurar que dentro de mi experiencia no existe un solo psicólogo que en la intimidad de su práctica establezca una metodología igual al otro. No podría ser de otra manera cuando se trata de sujetos y de relaciones intersubjetivas. A pesar de que la lectura de los informes periciales los invisibiliza o los deja aparecer solo entre líneas. No es menos crítica la situación del psicoanálisis frente al ASI. Toda la teoría psicoanalítica centrada en la fantasía infantil de seducción por un adulto que dio origen al complejo de Edipo se ve cuestionado en la medida en que estas fantasías, además de corresponder a una realidad psíquica, responden a una realidad efectivamente vivida y padecida, como dice Gandulgia el 2000. Pero lo que más hace sufrir a los psicoanalistas frente al ASI es la constatación de que la función del padre, sostenida a partir de una palabra como garantía en el padre o en la madre real, no se sostiene, lo que indica una declinación del complejo de Edipo como metáfora civilizatoria. Si hay algo que demuestran los abusadores en sus entrevistas, es que todo complejo de Edipo puede ser falso y no basta con reconocer esto como un estado límite, personalidad límite u organización borderline, como mencionamos anteriormente, sino que existe actualmente tal heterogeneidad en los funcionamientos psíquicos que sería imposible establecer cualquier marco psicopatológico sin trascender las tradicionales fronteras establecidas por la neurosis, las perversiones y la psicosis. En efecto, la simulación perversa, el cinismo, la pedofilia positiva, los psicópatas, la psicopatía mediática y otras cuestiones exigen nuevas redefiniciones desde la psicopatología psicoanalítica. En ese sentido, no está de más recordar que, así como existen falsos complejos de Edipo, también pueden existir falsos tratamientos psicoanalíticos. En síntesis, podemos observar que al nivel del abuso sexual infantil, la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis, aún con todos los avances registrados, todavía no producen prácticas lo suficientemente consistentes que permitan afirmar las pericias con el carácter de precisión que imaginariamente se le atribuye al perito. Es más, digámoslo sin embagues, tratándose de abuso sexual infantil o cualquier otra forma de abuso de poder intrafamiliar, esa precisión no existe, aunque exista. De alguna manera, la red institucional pericial, PSI, de la cual se espera que cumpla una función asertiva, no cesa de proponer otro tipo de práctica, privilegiando los procesos discursivos de víctimas y victimarios, la complejidad de los vínculos o la transversalidad entre los agentes relacionados. Por lo cual, para evitar el fantasma de que nunca un médico o un psicólogo están tan solos como cuando realizan un peritaje.
La implicación corporativa. Un conocido filósofo argentino, de Brasil, en 1990, recreó los versos de un poeta portugués, Fernando Pessoa, que escribió esta frase: toda certeza oprime. Estoy consciente de la herejía que significa esto en el contexto del abuso sexual infantil, en donde la certeza es lo único que buscan tanto la psicología forense como la organización de la justicia. Sin esa certeza, es imposible un fallo. Sin embargo, la frase indicadores del abuso sexual nos enseña desde hace años que debemos partir de la base de que esa certeza nunca existirá, por más certezas que acumulemos. En su lugar, se abre otra lógica de insospechadas vicisitudes, comenzando por la palabra del niño, y aún siendo niño, como correlato fiel del hecho traumático. Palabras que son difíciles de articular considerando que el ASI se inscribe en el capítulo de lo ominioso, o sea, aquello de lo cual la experiencia humana no puede dar cuenta, en la medida en que no existe ningún registro identificatorio o simbólico que nos permita siquiera pensar en ello. Si los adultos no podemos nombrar lo innombrable, ¿por qué exigimos que los niños lo hagan? Se trata, por ende, de la construcción, de la reconstrucción, o mejor dicho, de la desconstrucción, como dice Derrida en 1971, de un hecho penoso, solo posible de realizar en el seno de prácticas solidarias que ni me animo a llamar transdisciplinarias, al estar tan vilipendiado y malentendido el término. Se trata de comprender que algo de todos nosotros entra en juego en esta deconstrucción y que debemos estar atentos a nuestra implicación en la medida en que nuestro discurso es capturado en todo momento por las instituidos dominantes. La implicación para el institucionalismo hace referencia al compromiso inconsciente que tiene la gente con la sociedad que lo genera, quedando atravesado por un discurso hegemónico o instituido e instituido. Existe una implicación paradigmática en la institución a la que pertenece la gente y en las jerarquías que ocupa, una implicación sintagmática en los grupos en los cuales transita y la más importante, una implicación simbólica en los valores axiológicos, morales y políticos del conjunto de la sociedad en la que está inmerso. En este análisis de la implicación sobre la que he hecho un intenso hincapié en mi práctica en el campo del ASI, porque me parece el elemento central de trabajo de los equipos dedicados a esta tarea, aparecen claramente los atravesamientos inconscientes de las instituciones a las que pertenecemos y que generalmente son más de una en un proceso denominado implicación corporativa. Siendo esto, eh, bueno, no resulta sencillo analizar este operador central de la praxis, ya que tal vez el lugar natural para ser pensado y teorizado resulte ser la universidad. En efecto, la implicación corporativa tiene en la universidad su baluarte, porque precisamente desde esta corporación se espera la producción de nuevos saberes. Sin embargo, la universidad tiene la imposibilidad lógica de pensarse a sí misma, precisamente porque la implicancia corporativa opera como anteojeras, como dice Guattari, delimitando el saber que produce. En efecto, los estatutos corporativos, tanto de la justicia como de la salud, la educación y la justicia, ejercen una presión decisiva en los agenciamientos enunciativos. Dicha implicación cuenta con un imperativo ideológico consistente en privilegiar la palabra del experto. Solo un experto en abuso sexual infantil tendrá su discurso validado, sea del carácter que sea. De esta manera podemos definir la implicación corporativa como parte de la implicación paradigmática a la que se refiere René Lugow desde su objetiva consciente apenas en generar, transformar y legitimar especialistas. No es que sea prescindible el especialista, mucho menos en los tiempos actuales, cuando la oferta de tratamiento psicoterapéutico convencional puede contribuir a ocultar el hecho abusivo, que es precisamente lo que intentamos revelar. Solo consignamos hasta qué punto la categoría experto
invisibiliza la necesidad del análisis de las prácticas inherentes al abuso sexual infantil. En otras palabras, no se trata de reproducir especialistas o subespecialistas, sino de producir un mayor análisis de las prácticas grupales e intersubjetivas en los casos del abuso sexual infantil y de todas las formas de abuso de poder intrafamiliar. Esto significa que el tratamiento del abuso sexual infantil requiere un intenso análisis de la gestión que es realizada, tanto a nivel oficial como a nivel de la sociedad civil. Es más, para trabajar en el campo del abuso sexual infantil es necesaria una gestión que, despojada de instituidos tecnocráticos, realice un esfuerzo denodado de carácter transductivo, capaz de posibilitar la aprehensión simbólica de la experiencia que psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas, educadores o juristas tienen de las vicisitudes del niño y familia. Nota a pie de página. El concepto de transducción, introducido por Henry Lefebvre y desarrollado en el campo institucionalista por Simondon Ravantis y René Leroux, tiene aquí un sentido diferente del propuesto, en especial por este último, que lo postula. A diferencia de la lógica inductiva o deductiva, como forma de procesamiento subjetivo de la experiencia, en la medida en que la vida cotidiana no está disociada del trabajo de campo y o del trabajo de elaboración teórica. En otras palabras, la lógica transductiva permite establecer analogías entre lo particular y lo global, entre diferentes campos, sean estos de carácter científico, político o social, y es entonces fundamental dentro del proceso de análisis de la implicación, de la implicación. En este trabajo le otorgamos otro sentido, situando la transducción en relación con el otro institucionalmente implicado en una red transversal, como podría ser una red transdisciplinaria. Desde ese punto de vista, remarcamos que transducir no es traducir, no significa pasar de un lenguaje a otro, como un jurista pasa su experiencia de un lenguaje jurídico a un lenguaje psicológico, o un psicólogo con lenguaje psicológico, o un ingeniero con lenguaje técnico traducen su mensaje en forma coloquial. Transducir equivale a proporcionar la aprehensión simbólica por parte del otro, de la propia experiencia, por lo que supere el campo transdisciplinario para inscribirse ya como una forma de vivir y de establecer vínculos transductivos con el otro. En otras palabras, no es cuestión de cambiar de camiseta cuando se trata de ámbito forense, sino de poder transducir aquello que los saberes corporativos tienen como más preciado tesoro, su lenguaje. Por otra parte, considero que la sobreimplementación es casi imposible de evitar en el campo del abuso sexual. Convierte a todos los agentes en militantes de una causa, algunas veces ganada y muchas veces perdida en lo que se ha denominado síndrome del burnout. Sin embargo, la implicación corporativa no puede ser evitada, apenas puede ser analizada en el seno de la práctica que realizamos en los grupos destinados a este fin. En forma franca y sincera, sin temor a la pérdida del poder o la humillación. En efecto, aunque la confesión implicativa suene escandalizadora a oídos puristas, no existe otra forma de desvendar el lugar y el discurso de la gente, sea este funcionario, coordinador, jefe, subjefe o vaya a saber qué cargo ocupe, que no sea en el seno de la propia práctica discursiva del ASI, puede, donde pueden ser analizadas las preconceptos de los agentes dedicados a esta causa. En realidad, se trata centralmente de evitar la victimización del equipo de trabajo dedicado al ASI en virtud de un ideal misionero o su contrapartida, que consiste en un aislamiento defensivo y fragmentario que les sirva como armadura frente al ataque prosecutorio que adquieren las problemáticas y su devenir interinstitucional. En el mismo sentido de esta implicación corporativa, se inscriben las tentativas de la sociedad civil por apropiarse de la cuestión del maltrato infantil y del ASI.
En ese aspecto, las organizaciones de la sociedad civil o OSC reproducen la misma problemática que percibimos a nivel de las políticas públicas, a saber, corpota- corporativización del saber en las áreas de salud, educación y justicia, con la consecuente opacidad por parte de de los agentes comunitarios de las prácticas sociales realizadas, llamado el efecto Weber, y reproducción de las mismas prácticas asistencialistas tan criticadas por parte del Estado a nivel de las instituciones del tercer sector. Tal vez la única diferencia, y no es poca, en la gestión entre las organizaciones del tercer sector y las organizaciones de las políticas públicas radica en que las OSC tienen mejores posibilidades de arbitrar en las acciones sociales un sinnúmero de maniobras legítimas, aunque no siempre legales, mientras que las acciones del Estado destinadas a generar acción social siempre están más preocupadas en ser legales que ser legítimas. De ahí su permanente paralización y fracaso. Estas mejores posibilidades de las OSC no son un resultado de un mejor nivel organizativo o de una mayor claridad ideológica, sino que expresan la posibilidad de desimplicación de las organizaciones públicas, aunque al mismo tiempo se invisibilice la implicación en la propia corporación del tercer sector. A esto debemos agregar que con la transnacionalización de la acción social, las organizaciones internacionales, a través de asesorías, cursos, formación y recursos económicos, vienen también precedidas de una implicación corporativa cuya palabra de orden, su opacidad y su reproducción invisibilizan los verdaderos conflictos que viven los colectivos que trabajan en el campo de la violencia doméstica y del abuso sexual infantil, como retratan Haas y Authier en el 2000. De esta manera, los intensos esfuerzos de los agentes sociales por desarrollar prácticas transformadoras dentro del abuso sexual infantil se confrontan no solo con las evidencias del ASI, muchas veces controvertidas, sino con su propia práctica sujeta a opacidades, exigencias de metodología infalibles y una idealización de la eficiencia. Esto es opuesto a la idea de que lo más importante en el ASI es que un diagnóstico debe ser, antes que nada, eficaz, lo que implica una cierta heterogeneidad en la gestión y hasta incluye el error dentro de sus posibilidades, motivo por el cual los indicadores del ASI nunca serán 100% asertivos y algo siempre deberá ser inferido e interpretado a partir de ellos. Sobre los campos de intervención. Apliquemos este campo de análisis a la singularidad de un campo de intervención, tal como el que constituye la política destinada a madres adolescentes, drogadictas y sus bebés, sucedáneas a las políticas del ASI. Desde el antiguo sistema público asistencial paternalista jurídico policial, estas madres, muchas de ellas abusadas sexualmente en su infancia, estaban condenadas a ser separadas de sus bebés, criminalizadas por su drogodependencia e ideológicamente sancionadas en función de una maternidad no responsable. Los bebés, por su parte, continuaban su camino a través de pequeños y grandes hogares con la consabida ruptura del lazo social y familiar. En el caso de Brasil, el pasaje de la gestión de niños y adolescentes a manos de la sociedad civil ha dado la oportunidad, según el Estatuto de Defensa del Niño y al adolescente mediante, a que la sociedad civil se apropie de la gestión de estas madres y de estos bebés a través de la acción de los consejos tutelares, así como las diferentes OSC destinadas a este fin. Sin embargo, los intensos y honestos esfuerzos de la sociedad civil a través del tercer sector por instituir una práctica diferente se han visto impedidos por los siguientes escollos. Primero, a nivel de la gestión, los consejos tutelares operan como verdaderos
relevos del aparato judicial policial, reproduciendo las prácticas asistencialistas y jurídico-policiales por las cuales el bebé volverá a ser separado de su madre, como en el sistema anterior, y lo que es más nocivo aún, con la coartada de la defensa de derechos. B. Los servicios de la sociedad civil tercerizados a través de las OSC se ven controlados, monitoreados y muchas veces obligados a funcionar como agentes encubiertos del Estado, sosteniendo los mismos patrones, los mismos agentes y el mismo nivel de práctica, solo como camuflajes del presupuesto de presupuestos que dejarían de estar consignados dentro de la denominado déficit fiscal. Esto significa concretamente que las OSC gestionan en forma tercerizada la pobreza de recursos, desresponsabilizando al Estado y a las empresas de sus obligaciones para con niños y adolescentes. C. A nivel ideológico, continuaría considerándose la problemática de la madre adolescente drogadicta como un fracaso en el campo de la maternidad, con la consecuente culpa y desaprobación perversa de la cual se ve objeto la madre joven. Esto significa escamotear la posibilidad de considerar la cuestión central del embarazo o la drogodependencia de adolescentes como una problemática de género que envuelve la crítica situación de las mujeres en sociedad de consumo, incluyendo la discusión sobre la monoparentalidad a la que hemos aludido anteriormente. D. El bebé como sujeto de derecho, pero jamás como sujeto de deseo, continuaría bajo la tutela del Estado paternalista y asistencialista a través de las instituciones, sean hogares grandes y pequeños, que no han sido otra cosa que vendedores, que verdaderos antros de exclusión. Como sabemos, el Estado históricamente expulsa ahí donde debe incluir y recluye compulsivamente ahí donde debe dar mayor autonomía. E. Los organismos intra- interdisciplinarios, internacionales, que apoyan de alguna manera a las OSC, pasan a incluir en la gestión sus propios instituidos, transformando a los agentes en técnicos de la organización y reproduciendo el discurso social dominante sobre los países emergentes, en momentos en los cuales también ellos viven la exclusión y la tercermundización de la pobreza. F, finalmente, y para complicar la situación, la dura lucha política social que fue entablada en Brasil durante años para aprobar el ECA ha sido sustituido en Argentina y en otros países de Latinoamérica por la noble creación de consejos de defensa del niño y del adolescente, pero a partir de una iniciativa del gobierno y no a instancias de una discusión con la sociedad civil en su conjunto que consiga independizar la gestión social en niños, adolescentes y adolescentes de los gobiernos de turno. En otras palabras, nos encontramos en ese impasse en donde la sociedad civil corre el riesgo de reproducir lo peor de las prácticas asistencialistas jurídico-policiales del Estado, sumando a ello la opacidad que generan organizaciones internacionales con fines humanitarios. Entonces, ¿cómo reivindicar entonces las legítimas aspiraciones de los agentes sociales, pertenecientes a la educación, la salud y la justicia, para crear nuevas prácticas en el campo del abuso sexual infantil y de la violencia doméstica, escapando de la captura instituida, cuyo cinismo e hipocresía terminan por formando parte del aparato de exclusión? ¿Cómo redefinir la responsabilidad del Estado respecto del colectivo social que envuelve a niños y adolescentes a nivel de los agentes sociales abocados a esa práctica? Estas son preguntas de difícil respuesta individual y colectiva. Sin embargo, podemos aproximar algunas reflexiones sobre ella. A. En primer lugar, todo lo manifestado opone, en su sentido más radical, la materialidad y la inmanencia de la dialéctica producción-reproducción en el tratamiento del abuso sexual, de una política denominada por las buenas intenciones, misionera,
humanista y trascendente. La producción y la reproducción deben ser consideradas como campos de tensión permanente, cuya única forma de despejamiento transita por el análisis de los analizadores como puntos de partida, como emergentes sociales, junto con los atravesamientos discursivos como base material para dicha práctica. En segundo lugar, veremos que en el seno de las transversalidades instituyentes, sean de carácter institucional o subjetivo, en donde no está de más decirlo, el voluntariado tiene una fuerza propia, nunca lo suficientemente valorizada, emerge lo nuevo, lo diferente, aquello impensable en la defensa de los derechos de niños y adolescentes. En tercer lugar, el análisis de estas prácticas es despejado desde una implicación en donde ocupa un lugar prevalente, la implicación corporativa, cuyo carácter reprimido conduce a la repetición de lo mismo. Por ello, no sería contraproducente establecer una posición de vigilancia social activa en el montaje de una red solidaria constituida por políticas públicas y seguridad civil. Sociedad civil. No se trata de fiscalizar o patrullar en el sentido policial de aquello que no puede menos que inscribirse dentro de un nuevo humanismo. Por el contrario, esta vigilancia debe tener como objetivo desmitificar el abuso sexual de todo humanismo trascendente para situarlo dentro de una lógica político-social institucional y subjetiva inmanente cuya razón puede tener como referencia la Declaración de Derechos del Niño, los derechos humanos y en especial una ética de la ecología mental constituida por prácticas jurídicas que no dejan de ser también cotidianas. Tal vez un instrumento adecuado para el ejercicio de este tipo de prácticas consista en la supervisión socioanalítica de los programas de LACI y de violencia doméstica. Una supervisión socioanalítica despojada del carácter disciplinatorio y fiscalizador de los equipos de trabajo, desplazamiento del modelo educativo al campo de la acción social. Una supervisión institucional que apunte a la creación de colectivos autogestivos, verdaderos espacios de reflexión transversales, capaces de dar cuenta de innovaciones, develando los puntos ciegos de las prácticas sociales desarrolladas. En efecto, se trata de convertir la tan combatida supervisión institucional, instancia de intervención del Estado para el planeamiento de estrategias verticales de carácter macromolecular, en especial micromoleculares en un barrio o en una comunidad, en donde los saberes especializados respondan a la demanda colectiva y no estén al servicio de la reproducción del silencio. La supervisión institucional. La supervisión institucional o socioanalítica es un dispositivo que permite el análisis de las prácticas de los equipos dedicados al abuso sexual infantil respecto de los usuarios, del propio equipo de trabajo, así como de la institución en la cual está inserto. Tal vez la característica más instituyente, transformadora de dicho dispositivo sea el hecho de que no constituye una supervisión, o sea, el ejercicio del saber desde el lugar del amo, sino que envuelve una práctica autogestiva del análisis, siendo esta su condición indispensable. Asimismo, toda supervisión institucional se transforma por sí misma en un analizador artificial de la problemática, por lo que podemos convenir que en el análisis de cada una de las escenas recreadas por los agentes, en los atravesamientos discursivos o en las modulaciones operativas, se pueden despejar los principales conflictos que envuelve el abordaje del ASI. En ese sentido, es necesario resaltar dos cuestiones fundamentales que emergen de mi experiencia de estas supervisiones a lo largo de estos últimos 20 años, tanto en Argentina como en Brasil. La primera une la cuestión del maltrato y el abuso sexual infantil a nivel de su propio fundamento, el abuso de poder. La segunda hace a la problemática propia del ASI en el sentido particular que posee el vínculo víctima-victimario en el abuso sexual infantil. En realidad, ambas cuestiones están estrechamente ligadas.
Sin embargo, la supervisión institucional permite despejarlas en forma diferenciada, tanto en momentos grupales, alternados como coincidentes. El abuso de poder que caracteriza el maltrato infantil y el ASI aparecen en el análisis de los equipos, como siendo el propio abuso de poder que ejerce la institución de salud o justicia, dentro y fuera del equipo, a través de sus líderes, fundadores, directores o jefes. De esta manera, el abuso de poder es el eje que sitúa al equipo de trabajo frente a la misma problemática del niño o la mujer maltratada o abusada, el abuso o la nada, el abuso y la nada. Esto quiere decir que el abuso de poder se legitima en el fantasma de vacío o caos que emerge si el líder o el jefe de equipo o dispositivo desaparece y, al mismo tiempo, en la imposición de la omnipresencia del poseedor del poder dentro del equipo, el jefe, fuera, el juez, que lleva a los agentes sociales a sentir su reducción a la categoría de esclavitud, de nadificación, de la inexistencia propia impuesta a la víctima. En ese sentido, resulta necesario recordar las reflexiones que realiza el psicoanálisis sobre la crueldad y el poder, algo del orden que el otro no desee nada, sabiendo de su deseo más que él mismo en el goce de su inexistencia, constituyendo, al parecer, el discurso del amo, que transgrede la más radical de las fronteras de la intimidad, cual podría ser la del deseo. Pero, al mismo tiempo, llevando la cuestión del abuso de poder más allá, podemos agregar la crueldad ejercida por el conjunto de parafernalias, de valores instrumentales, tecnológicos, burocráticos e ideológicos que hacen de esta sociedad del nuevo milenio un lugar de sometimiento y esclavitud. En ese contexto resulta común escuchar las escenas en donde los agentes definen sus prácticas como un si la o el jefe existe, nosotros existimos. Sin ellos, no existimos. O a la institución no le permitimos un bledo, no le importamos un bledo. Ningún diagnóstico deja de tener la firma de él o la jefa. O ella o él está presente en todo, puede incluirnos o alejarnos. Vivimos o somos archivados. Si la o el jefe se va, esto se disuelve y desapareceremos. Cuando los jefes se llevaban bien, todo andaba perfecto, pero cuando se pelearon, temblamos y ahora que sabemos quién ganó, hay algunos leales al ganador que tiemblan porque les pueden pasar lo mismo y los que fueron leales al perdedor también tiemblan al saberse sus enemigos. En otras palabras, frente al poder abusivo existimos como nada. Sin su presencia, somos caos o desaparición. Se trata entonces del abuso de poder inherente al maltrato y al abuso sexual infantil, expresados en los fantasmas de nadificación o caos, reproducidos en el propio equipo a nivel del vínculo entre la institución y el equipo, el propio equipo y finalmente el vínculo de los equipos con el usuario. Precisamente la segunda cuestión revelada por la supervisión institucional hace este vínculo víctima-victimario, donde es posible reconocer su reproducción especular en la victimización del equipo o en el fantasma de revictimización del niño que aparece en especial en la práctica cotidiana del ASI. En efecto, no solo el equipo pasa a ser víctima del propio dispositivo legal en curso, tal como todo denunciante, sino que tiende a evitar toda revictimización, incluso aquella que pueda repetir la seducción inherente al ASI. No se trata solo, pues, de impedir la violencia y el terror a través del cuidado, pero no revictimizar al niño. Esto no es poco, pero no es todo. Como bien señala Alicia Ganduglia en 1998, existe un fenómeno de identificación con la víctima, que es la causa por la cual el profesional evita denunciar el abuso sexual infantil, pero también
de contraidentificación del agente al victimario, lo que puede llevar a la paralización cualquier quehacer en la medida en que éste puede constituir una seducción que revictimice. Por otra parte, podríamos agregar que si existe una identificación tanto a la víctima como al victimario por la cual el equipo vive esta problemática en la interioridad de su gestión y o en la dialéctica parte acusadora, parte acusada o viceversa, al mismo tiempo, también existe una identificación inconsciente por la cual los usuarios terminan por espejarse en el tipo de vínculo del equipo, tomando partido desde la ley por alguno de los dos polos del vínculo. Doble espejo, como dice Martin 1998, entonces, que se revela en los niveles de atravesamientos discursivos que la práctica de supervisión institucional pone en juego y donde el propio equipo supervisor puede quedar atrapado, víctima de la implicancia corporativa de la cual es agente. Estas dos cuestiones, el abuso de poder y la relación victimario-víctima, representadas en los fantasmas de nadificación y caos, así como en el fantasma de revictimización, son dos cuestiones centrales, aunque no las únicas en el análisis de la práctica desarrolladas en el curso de una supervisión institucional. Ahora bien, el análisis de estas y otras cuestiones no terminan al despejamiento de los atravesamientos discursivos en forma autogestiva o en el análisis de la implicancia de los miembros sin considerar la transversalidad, como dice Guattari, como movimiento de apertura a lo novedoso, a lo creativo, a nuevas formas constitutivas del poder de los vínculos entre los equipos, la institución y los usuarios. En ese sentido, el movimiento de apropiación del acto cumple una función central en esta transversalidad. Ahora bien, uno de los movimientos de apropiación al acto más interesantes es aquel que lleva a prescindir de la supervisión institucional. En efecto, si una supervisión es exitosa, si pone en juego los mecanismos analíticos y autogestivos, si en su seno es posible poner en marcha los actos que hacen a una transversalidad transformadora, entonces este equipo debe poder renunciar al supervisor y este, a su vez, renunciar a eternizarse con ese equipo. Por ende, el carácter finito de la supervisión institucional del ASI es inmanente a su propia esencia como garantía instituyente. Conclusión, un nuevo comienzo. Cuando los, cuando los psicoanalistas y los socioanalistas hablan de violencia, no se ponen colorados, la condenan y la justifican. La condenan al sostener que existe una violencia destructiva generada por el abuso de poder, en la medida en que promueve la ruptura de los límites subjetivos. La justifican en la transgresión de los límites instituidos, naturalizados y adaptativos de la sociedad. A la primera la denominan crueldad, a la segunda, creación. Entre una y otra, la Pax Globalis, la última y más sofisticada versión de la novela del capitalismo en nuestro planeta, es que la sociedad es como un niño en expansión. Nunca sabe muy bien si los padres lo están cuidando o lo están maltratando, mucho menos si lo están manipulando. No se trata de una metáfora cuando nos referimos a la institución de la infancia y de la violencia ejercida desde las organizaciones y en las organizaciones destinadas a su protección y control. Esto no deja de tener consecuencias prácticas. Cuando los agentes de una organización, sea del Estado o del tercer sector, golpean la puerta de una familia denunciada o sospechada de maltrato o abuso sexual de un niño, han llegado para construir algo o para destruir todo. Como mencionamos, no se trata de construir ni de destruir, sino de deconstruir el movimiento de las organizaciones que las organizaciones realizan, lo que implica de hecho deconstruir la propia infancia moderna. Para ello contamos con el análisis como instrumento principal de esta operatoria, algo
a que son pocos afectos los participantes de dicha organización, de dichas organizaciones, implicados en un quehacer donde se sufre, pero no se piensa, sino en el sufrir. Es que no podemos menos que llamar movimiento a los esfuerzos de la sociedad por visibilizar la problemática de la violencia doméstica y el ASI en el marco de la defensa de los derechos del niño. Niño que, a su vez, no solo es objeto de violencia y abuso, sino que ha pasado a ser agente de la violencia y del abuso. En ese sentido, la declaración es un marco. Nos recuerda que un niño no es una víctima, sino un sujeto de derecho en desarrollo, gran conquista que acaba con la política beneficente y protectiva que diferenciaba a los niños en función de su peligrosidad, los pobres y su vulnerabilidad, los ricos. Sin embargo, como toda declaración, no deja de ser un campo pleno de incertidumbres, ya que en las dos últimas décadas la sociedad de mercado y mediatizada ha tornado el desarrollo infantil tan precipitado que los niños son adultificados en el consumo, siendo la infancia cada vez más un animal en vías de extinción. Así, mientras existe un movimiento destinado a proteger los derechos, se entroniza otro movimiento que, por ejemplo, pretende bajar la edad de imputabilidad a los niños, basándose en la controvertida noción de desarrollo del sujeto. ¿Cómo comprender esto? Mullman, antropólogo, describe en su libro sobre las religiones del tercer mundo un proceso que, llevado al campo de las instituciones, ha sido denominado por René Laurau el efecto Mullman, eh, que, por cierto, Mullman era discípulo de Max Weber, sostiene que los movimientos mesiánicos, tales como los religiosos, tienen un momento de fracaso que reviste el carácter de profecía autocumplida. Tal momento es aprovechado para que corrientes internas del movimiento capturen la fuerza y potencialidad instituyente de este para institucionalizarlo. La visibilización del ASI, de alguna manera, como todo movimiento social, político, religioso o mesiánico, en un momento de su devenir, siente que fracasa. Es el momento en que ciertos sectores se apropian de la potencialidad original del movimiento para institucionalizarlo. Esto sucede en las organizaciones que se han abocado a la violencia y al abuso en el marco de las defensas de los derechos del niño y del adolescente. Se trata del fracaso de la profecía que animó ese movimiento, una verdadera mulmanización al constatar la tentativa del retorno a un régimen jurídico penal de la infancia o la profundidad que alcanza el denominado backlash, una reacción violenta contra los agentes sociales que denuncian y anuncian el abuso sexual, culpabilizándolos por sus palabras dichas y escritas, y cuyo objetivo es paralizar al agente social, tanto como al victimario a su víctima. Es el momento en que los pioneros del movimiento miran consternados cómo sectores internos capturan la potencia instituyente, produciendo un retorno de los mismos instituidos arcaicos con el formato institucional más adecuado para esta época. De esta manera podemos convenir que el movimiento destinado a generar nuevas prácticas en el ASI ha cerrado un ciclo y ha dado comienzo a otro. El ciclo abierto por la visibilización social del ASI ha dado paso a un nuevo ciclo caracterizado por el retorno de las opacidades. Habiendo sido revelador de la intensidad de la familia endogámica en la última mitad del siglo pasado, del uso abusivo del niño como objeto de goce, se encuentra hoy invisibilizado nuevamente por el discurso adultiforme, representado, entre otros, por el síndrome de alienación parental, que lo reduce a disputas controvertidas entre hombres y mujeres. De alguna manera, podemos decir que este nuevo ciclo opera como un cierre a la visibilización y a la transversalidad emergente de la práctica. En realidad, no debe considerarse este proceso de cierre como privativo del movimiento destinado a prevenir, diagnosticar
e impedir el abuso y el maltrato infantil. Resulta que estamos en presencia de una verdadera malhumanización de todo el movimiento de defensa de los derechos de los niños, cuya piedra fundamental en Brasil ha sido el Estatuto de Defensa del Niño y el Adolescente, sancionado por la ley del Congreso en 1990. En lo que respecta a este estatuto, existe en la sociedad la sensación de que ha habido un fracaso respecto de su ideario original y que es justamente el momento en que los instituidos asistencialistas y paternalistas capturan la potencia original del estatuto que sitúa al niño como sujeto de derechos para volver a regímenes jurídico-policiales de control de la infancia. Este cierre corresponde a un fuerte movimiento neoarcaico familiar, donde se sostiene, entre otras cosas, una cierta tiranía de la función paterna. Aún ante la evidencia de disolución de los parámetros ideológico, axiológico, político y subjetivos que constituyeron la esencia de la denominada familia moderna. Se trata, ni más ni menos, de soslayar la victimización de los niños para entronizar la victimización de los hombres y mujeres adultos responsables por esos niños. Es aquí donde debemos situar la principal lucha dentro de las organizaciones de defensa de los derechos. Por un lado, las organizaciones del Estado gestionando la pobreza y por el otro, las organizaciones no gubernamentales, también llamadas de la sociedad civil, socializando la miseria. Esta verdadera guerra de pobres no hace más que reproducir la lucha actual entre el Estado, en donde englobamos el mercado y los partidos políticos, como dice Badiou 2000, y los movimientos sociales, aunque no está de más señalar que hay Estado en los movimientos sociales, así como existen organizaciones del tercer sector que solo sirven al mercado. ¿Cómo soslayar esta cuestión cuando tratamos del ASI? Más aún, ¿cómo no advertir la necesidad de acompañar todo análisis en un campo de intervención como el que constituyen la violencia doméstica y el ASI, tomando en consideración la implicación de los agentes en la organización a la que pertenecen? No puedo ni deseo sacar de esta polémica mi propia implicación en las organizaciones, en la organización psicoanalítica que ha diferenciado, por un lado, a los tecnócratas del inconsciente agrupado de las asociaciones psicoanalíticas oficiales, paraoficiales y extraoficiales, y por otro lado, a los psicoanalistas intelectuales independientes que supieron fundar un movimiento tan original, tanto en Brasil como en Argentina, que en un primer momento pregonaron un psicoanálisis para la comunidad, para las comunidades pobres, y hoy solo se conforman con vigilar y denunciar los desmanes de la exclusión social. En este marco, permítaseme entonces que transmita algunas de mis reflexiones socioanalíticas, producto del análisis que antecede. A. Toda organización se constituye sobre las bases ideológicas y subjetivas, conscientes e inconscientes, que la animan. En su práctica, se revelan los ideales misioneros corporativos, religiosos o del Estado que las atraviesan y que se manifiestan como invisibles para los miembros que las integran. B. La violencia doméstica, así como el abuso sexual, como correlatos del abuso de poder, tanto fuera como dentro, en y desde las organizaciones, son inmanentes. C. El abuso sexual infantil es hijo del autoritarismo, antes del Estado, hoy de la mega máquina del mercado en la medida en que afecta la soberanía tanto de los agentes como de los usuarios. Mi objetivo es precisamente hacer hincapié en la cuestión de la soberanía y su relación específicamente con la impostura. En el campo de intervención que nos atañe, constatamos que los colectivos comunitarios resisten y viven como violenta. La irrupción de los equipos destinados a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la violencia doméstica y el abuso sexual infantil es casi infalible. Nadie agradece nuestra presencia.
Sabemos que en esta presencia arrastra siglos de intervención jurídico-penal como forma de vehiculizar el poder del Estado en la familia y en la infancia. Sin embargo, aun cuando es realizada desde la sociedad civil, esta irrupción resulta violenta, lo que tiene como correlato el hecho de que en el interior de los equipos dedicados a tan noble tarea, nunca deje de existir, como ya señalamos, la queja de los agentes de ser ellos mismos objetos del abuso de poder o negligencia por parte de la autoridad o las autoridades de turno. No sería descabellado pensar que este es uno de los motivos que lleva a que los equipos que trabajan para inhibir el abuso de poder terminen perpetuándolo. Pero, al mismo tiempo, la identificación inconsciente de los equipos con el objeto de su demanda nos indica, en forma paradigmática, que la soberanía es una noción profundamente controvertida. Por lo menos podemos convenir que la soberanía es insacrificable, al mismo tiempo que se está expuesto a que cualquiera se la quite. En otras palabras, si el abuso de poder significa irrupción en la soberanía individual, familiar o nacional, es porque revela hasta lo insoportable el carácter paradójico que posee, cuando el Estado no aparece como garante de ella. Es más, la megamáquina del mercado es el sistema que mejor ha sabido interpretar en la historia de la humanidad que aquello que defendemos con mayor ahínco, la soberanía, es un vacío cuya percepción angustiosa empuja al consumo. Cabe entonces concluir que la soberanía que podría ejercer en tanto agentes sociales no deja de ser un ejercicio del poder con el cual estoy implicado, de lo que resulta que la única forma de gestionar la problemática de la violencia sin reproducirla sería la de renunciar al lugar de poder sin desresponsabilizarme de él, para que todo colectivo soberano autogestione sus propios parámetros sobre la violencia y el abuso. De esto se trata cuando trabajamos en las supervisiones socioanalíticas de los equipos que trabajan con violencia doméstica y abuso sexual infantil. No se trata de capacitar, sino de descapacitarnos a nosotros mismos para poner en marcha un dispositivo autogestivo donde los agentes puedan establecer los alcances y los límites de su devenir subjetivo. Si los equipos consiguen eso a nivel de su propia práctica, también lo conseguirá la comunidad, ya que la comunidad se identifica con la práctica que las organizaciones le proponen. Entonces, instituir un dispositivo autogestivo constituye en primer paso fundamental para cohibir el abuso de poder que aparece en los equipos a través del fantasma de revictimización. Nada diferente, por otra parte, a lo que 40 años atrás proponía Enrique Pichon Rivière en 1977, en los albores de los grupos operativos. Ah, Pichon, cada vez más percibimos que cuando se trata de contar la historia y el posterior desarrollo de la psicología social, el socioanálisis o el análisis de la subjetividad, su nombre y su invento, grupo operativo, brillan con luz propia. No es para menos. Se atrevió a hablar de una epistemología convergente entre la sociología, la microsociología, la psicología, la axiología, la teoría de la comunicación y el psicoanálisis, en el seno de la hegemonía de pensamiento tecnocrático científico. Tal vez esta epistemología convergente sea un ejemplo pichoniano de un paso esencial, infalible, en esta conclusión de las prácticas que nos ocupan. Se trata de la transversalidad que emerge recorriendo los caminos de la creatividad dentro de las cuales encontramos la transdisciplinariedad. Pero transdisciplina no significa, de hecho, transversalidad, sino sigue una mirada analítica, autoanalítica, horizontal, aún con cierta especificidad, como oposición al aparato de captura de una interdisciplinariedad corporativa. Es por ello por lo que resulta necesario recordar en este momento el efecto Heisenberg, famoso físico que reivindicó la subjetividad del investigador a través del aforismo: el ojo del investigador está siempre implicado, lo que hizo
comillas, temblar todas las mathemis universalis como un flan. Esta subjetividad del agente social resulta fundamental en el trabajo con violencia doméstica y abuso. Desenmascarar un cier- una cierta impostura que se impone algunas veces de mala fe, pero que generalmente corresponde al desconocimiento de los agentes sociales de la propia implicación inconsciente al grupo, la organización y la sociedad a la que pertenecen. Es por eso por lo que me parece esencial exponer lo que aprendí y lo que entendí en este campo, para después aceptar que el saber hacer está en los otros. En este contexto oscuro y conflictivo de la práctica del abuso sexual infantil que transitamos, hemos elegido el arduo camino de realizar un análisis exhaustivo de estas prácticas, una reflexión sobre la gestión y su instrumentalización, tanto de sus vertientes conscientes e inconscientes, como de las estrategias y las tácticas que tienden a reproducir lo viejo o a generar lo nuevo en los dispositivos. En síntesis, esta postura corresponde a la idea de sustituir los modelos operativos por las prácticas operativas ya jurídico-psicológicas, ya psiquiátricas, prácticas en cuyo seno cada caso, cada acto, cada sentimiento, cada fallo son analizadores o síntomas, si así lo prefieren, de las relaciones de poder político, institucional y grupal, de manera que cuando una maestra sencillamente levanta la hipótesis de abuso sexual infantil en un niño, lo que queda visibilizado es el mapa de los derechos vulnerados, tanto de ellos, los niños, como los nuestros. Eso sí, de este tipo de práctica tampoco se esperan grandes certezas, solo un final que no será más que un nuevo comienzo.